esclavos de las cosas que el mundo nos da. Hagámonos la pregunta: ¿qué ha dado el mundo por mí para que yo me haga su esclavo? Segunda de Corintios 5:15 dice: y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Esas son las condiciones del pacto que Dios hace con sus hijos, que ahora nosotros vivimos para Él, el cual nos salvó. Hemos sido redimidos. ¿Cuál es la definición de la palabra redimir? Se pagó un precio por nosotros. Se compró algo, se adquirió algo por un precio. En el contexto bíblico, ser redimido significa que Cristo nos ha comprado con su sangre, nos ha rescatado del pecado y nos ha hecho suyos. Eso es ser un cristiano. Y no pertenecemos a nosotros mismos, sino que ahora vivimos para Él. Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 y 19 dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Y con esto Pablo le quiere recordar a aquellos que siguen tratando de entender sobre la razón de los cambios en sus planes o en sus maneras, que al final de cuentas y sobre todas las cosas, él es un esclavo de Jesús. Él no es un esclavo de los corintios, ni de los que... no es un esclavo de complacer los deseos de los demás. Sobre todo, él es un esclavo de Cristo Jesús. Él es el que lidera nuestro camino en ese desfile. Él es el que nos dice para dónde nosotros tenemos que ir. Nuestra sumisión absoluta tiene que ser hacia Él, no hacia nadie más. Entonces, número uno, somos esclavos de Cristo. Número dos, esta esclavitud a Cristo lleva siempre al triunfo. Está llena de triunfo. Gracias a Dios, de nuevo, que siempre nos lleva como cautivos en el desfile triunfal de Cristo. No dice en un desfile que puede ser que termine en triunfo, ¿verdad? O que vamos a ver si... No, el desfile de Cristo es triunfal. Para aquellos que van con Cristo en esclavitud, en el desfile no hay otro final. Usualmente muchos de los esclavos que participaban de estos desfiles no iban a tener un final feliz. Eran esos esclavos de batalla de la tierra colonizada, los iban a exhibir y probablemente al final los iban a matar. Pero aquí Pablo está dejando claro que el panorama para nosotros es distinto al panorama que ofrece el mundo. Ser un esclavo no debería de causar algo malo dentro de nosotros, según lo que nosotros hemos visto en el mundo. Porque según la Biblia, ser un esclavo y someternos absolutamente a Cristo no va a llevar a más que triunfo, más que cosas buenas ante los ojos de Dios. Este versículo es lindísimo, ¿verdad? Y nos recuerda sobre ese amor inquebrantable de Dios que nos lleva al triunfo. Romanos, en el capítulo 8. Voy a leer a partir del versículo 31, después de que Pablo ha hablado sobre todas las dificultades que nosotros podríamos enfrentar en esta vida como humanos, como esclavos de Cristo. Pablo dice: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Sí, si usted es un esclavo de Jesús, si es parte de esa procesión, si es el rey el que va a la cabeza y ese rey es Cristo, va a ser triunfal el final. ¿Y quién puede quitar ese rey del trono? El que no escatimó a su propio Hijo, este es Dios, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Así es de triunfal para los esclavos como para el rey. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que los justifica. Es decir, ¿quién se va a parar en esa procesión a apuntar a nosotros como esclavos de Cristo? Como si fueran ellos los que hubieran hecho algo por nosotros y no nuestro rey que nos lleva a la victoria. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios, intercede por nosotros. Ese es ese rey, el rey que nos representa, nosotros como esclavos ante Dios. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la indigencia, o el peligro, o la violencia? En todo esto, dice el versículo 37, somos más que vencedores con nuestras propias fuerzas. No, si nosotros somos unos esclavos, por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido, dice Pablo, de que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los pobres, ni lo alto, ni lo profundo, ni alguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. El amor que Dios ha manifestado, no se preocupe, por mí, en Cristo Jesús nuestro Señor. Mientras Él esté bien, yo esté bien. Sea donde sea que nos lleve el Señor, por medio de nuestra sumisión a Él, o en medio de nuestra sumisión a Él, seremos más que vencedores. Seremos más que vencedores. Y de nuevo, Pablo pregunta en el versículo de hoy, ¿y quién es el competente para esta tarea? ¿Quién es competente para semejante tarea? Dice. Y Pablo ya les había dado la respuesta en 1 Corintios 15:57. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Puede ser que podamos disfrutar de victorias aquí en la tierra, cosas que para nosotros sería ver el reino de Dios creciendo en algún lugar o en nuestra vida, y puede que no. Puede que sea una vida marcada por el sufrimiento y por las penas. Para Pablo tal vez, no sé, luchó con sus sentimientos al tener que dejar a Troas y a las personas que estaban evangelizando. Tal vez sentía que estaba siendo derrotado por sus sentimientos y tener que volver a lo otro. Tal vez, no sé, en su amor por el Señor tuvo dificultades a la hora de tomar la decisión. Y nosotros también muchas veces podríamos dudar de que estamos haciendo lo correcto para el reino de Dios. Pero al igual que Pablo, nuestra confianza tiene que estar en que por nuestra esclavitud imperfecta, en medio de nuestra sumisión imperfecta, hay un Rey bueno que siempre nos lleva a la victoria. No va a ser fácil, lo decía la semana pasada, la toma de decisiones mientras tratamos de buscar la voluntad de nuestro Rey. Pero lo que el Señor quiere es que vivamos una vida de esclavos buscando la voluntad de nuestro Rey, no una vida perfecta, porque ya Él vivió la vida perfecta. El perfecto es el Rey que va encabezando la procesión. Lo que el Rey pide de nosotros es que reconozcamos nuestra esclavitud a Él y vivamos en una constante sumisión a donde Él nos quiera llevar. Y ya usted no se preocupe, porque el destino va a ser triunfante, va a ser victorioso. Tenemos que descansar en nuestro Rey. Mientras lideramos a nuestras esposas, mientras lideramos a nuestros hijos, mientras lideramos personas alrededor de nosotros, mientras vivimos nuestra vida como cristianos, preocúpese por vivir en completa sumisión. Todos los días vamos a fallar, pero que esa sea la preocupación de su vida, buscar constantemente poner los ojos en el que está enfrente para seguir el liderazgo de su procesión, que siempre va a llegar a la victoria. Si en medio de eso hay personas que dicen, tomaste una mala decisión, me parece que lo que hiciste está mal, y tal vez usted se dé cuenta que se haya equivocado, no importa, porque el Rey es el que lo está llevando a usted. Ni siquiera es que usted tiene que llegar solo. Tenga un corazón sumiso a ese Rey, y ese Rey lo va a llevar a la victoria. Y el punto número 3,
según la ilustración de Pablo, es que nuestra vida debería de ser una ofrenda aromática ofrecida a Dios, pero percibida por las personas también. Pablo da gracias a Dios de nuevo en Cristo, que siempre nos lleva triunfantes, y dice: y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte, y para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. Por medio de nosotros esparce, dice, por todas partes la fragancia de su conocimiento. Como les dije antes, se quemaba incienso en medio de la procesión, en esas entradas triunfales, y ese aroma cumplía 3 objetivos que Pablo quiere que nosotros entendamos. Número 1, era un aroma que se ofrecía a los dioses. Número 2, llenaba el ambiente del aroma del triunfo del rey. Y número 3, tenía intención de que las personas que estaban viendo la procesión lo percibieran. Entonces, ahora veámoslo en detalle. Número 1, se ofrecía a los dioses. Este aroma se ofrecía a los dioses. La vida del cristiano, según lo que acabamos de leer, que es por medio de nosotros seríamos ese incienso que esparce por todo lado la fragancia de su conocimiento. La vida del cristiano es una vida ofrecida a Dios, como la primera característica del incienso. Ofrecida a los dioses ellos, nosotros ofrecido a Dios. Nuestros ojos deberían de estar puestos en las cosas de arriba, deberían de buscar primeramente el reino de los cielos, y de esta manera seremos incienso y aroma agradable a Dios, como primer propósito del incienso. Al igual que Pablo, su agenda, su vida sacrificial, sus decisiones, todo lo que hacía era para Dios. Gálatas capítulo 2, en las palabras de Pablo, versículo 20, dice: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Sometimiento a aquel que lo amó y dio su vida por mí, redimido, lo ha comprado con el precio de su sangre. Yo soy su esclavo, y en estos momentos ya yo lo que haga no importa, lo que yo piense no importa, sino que yo vivo sometido a aquel que ha sido crucificado y resucitado. Ya no vivo yo, dice, sino el que vive ahora es Cristo en mí. El aroma de Pablo, con los ojos puestos en Dios, su vida ofrecida a Dios. Dije que el segundo punto era que llenaba el ambiente del aroma del triunfo del rey. Entonces ahora pasamos de esto, la vida del cristiano, a algo que tiene que ver con aquel que va encabezando la entrada triunfal, con el rey. La vida de los esclavos, aroma, según el versículo, llena el ambiente de ese aroma del triunfo del rey. Entonces el rey, para los que estaban viendo las procesiones en esos tiempos, era la materialización de la bendición de los dioses, ¿verdad? Entonces cada vez que iban a una batalla, se presentaban y le pedían a los dioses que los cuidaran en la batalla y que les dieran la victoria. Entonces cuando el rey volvía victorioso, la gente veía al rey, pero entendían que el rey era aquel que había sido bendecido por los dioses. Era la materialización de esa bendición de esos dioses para el pueblo, en el rey. El incienso manifestaba lo grandioso que era ese rey en la entrada triunfante. Nuestra vida es ese aroma, dice Pablo, que llena el ambiente del conocimiento de nuestro rey. Es decir, permite que nuestro rey sea conocido. Mateo 5, versículo
16 nos recuerda que debemos hacer brillar nuestra luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben ¿a quién? Al Padre que está en el cielo. Segunda de Corintios, vamos a estudiar en el capítulo 5, lo 22, nos describe como embajadores de Cristo, como aquellos que representan y llenan el lugar con ese aroma de aquel a quien representan. ¿Ustedes alguna vez han estado en alguna actividad o han visto por tele o entienden más o menos lo que es ser un embajador? Nosotros aquí hacemos en la escuela un día que es como el Día de las Naciones, algo así, ¿verdad, Teacher Lucy? Más o menos, de las culturas, y entonces la gente trae, se dividen en grupos por las familias y sus nacionalidades, y ellos se vuelven embajadores de sus países. Entonces, cuando se vuelven embajadores de sus países, vienen vestidos de alguna manera que describe al país, traen un plato de comida que describe las culturas de su país, traen un rótulo con fotos. Ellos son representantes de ese país. Pablo dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Nos deberíamos de vestir como Cristo, si entienden la analogía, deberíamos de hablar como Cristo, amar como Cristo, caminar como Cristo, predicar como Cristo. Deberíamos de entender que como verdaderos esclavos del Rey, deberíamos de llenar de su aroma agradable todos los lugares en los que nosotros estemos. Es hermosa la manera en que el Señor ha decidido usar sus esclavos, pero también es triste la manera en que nosotros decidimos desobedecer ese honor de poder llenar todas las habitaciones, todos los lugares en los que estamos de la fragancia que describe a nuestro Rey. Todo lo que hagan, dice Pablo en Colosenses 3, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Háganlo en el nombre del Señor Jesús, para darle a conocer. Y el punto número 3 es que este incienso o este aroma lo percibían todas las personas. Si era ofrecido a Dios, llenaba el lugar del triunfo del Rey, revelaba quién el Rey era y lo que había alcanzado. Y el punto número 3, lo percibían todas las personas. Pablo dice que por medio de nosotros se esparce esa fragancia de su conocimiento, y dice que para Dios nosotros somos el aroma de Cristo. Y ese aroma tiene una intención de juicio, tiene una intención de que las personas puedan identificar a dónde están parados, porque dice que para los que se salvan, dice, somos aroma entre los que se salvan y entre los que se pierden. Dice, para los que se pierden somos olor de muerte, es decir, para los que están alejados de ese Rey, por ejemplo, los esclavos olían el incienso y temían porque decía, lo que viene es la muerte. Pero para los que estaban en la gradería, olían el incienso y reconocían un olor de victoria. Entonces ese incienso estaba haciendo un juicio en silencio entre las personas que estaban ahí, los estaba separando. Unos olían victoria y vida, y otros olían derrota y muerte. ¿Y qué es lo que Pablo tiene en mente? La vida del cristiano, la predicación del Evangelio, el vivir el Evangelio, va a tener esos efectos para todos aquellos que son expuestos a ello. Si usted es un esclavo de Cristo, como le decía al principio, sometido verdaderamente a la representación de Cristo como su Rey, su vida va a traer ese aroma que va a confrontar a las personas a la realidad de qué lado estoy. ¿Estoy aspirando vida o estoy aspirando muerte? Con la esperanza de que reaccionen y caminen hacia la vida.
Nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Y a veces somos tan negligentes en condiciones tan buenas en las que nosotros vivimos para representar el aroma de Cristo, para vivir como esclavos y ser ese aroma que inunda las habitaciones. Pero tenemos que creer que así siempre ha sido y tomar ánimo para vivir de esa manera sin importar las consecuencias, porque al final de cuentas, si la vida es más fácil o más difícil, no debería de importar. Las consecuencias son de triunfo en la procesión de el Rey. Las consecuencias son de triunfo en el reino de los cielos. Y les traje 3 casos de 3 momentos de la historia para que ustedes vean que sin importar la manera en que se dé, cuando uno es aroma a través de una esclavitud a Cristo, hay efectos en las personas que hacen que los que aspiran vida crezcan para vida, y que los que aspiran muerte ojalá se arrepientan o reciban juicio. El primer caso tiene que ver con el primer siglo. Alrededor del año 44, según la historia, Nerón era el emperador en Roma. Y Nerón estaba medio loco, sino bastante loco. Y una de las cosas que quiso hacer en algún momento de su locura fue quemar cierta parte de Roma. Y obviamente las personas empezaron a investigar de dónde había venido el origen de este incendio. Y antes de que pudieran llegar a culpar a Nerón como culpable, valga la redundancia, Nerón se inventa que fue el grupo de cristianos de esta nueva religión que estaba creciendo en el año 44, estamos hablando de unos 20 años después de la muerte de Cristo, los que habían quemado Roma. Y dice el historiador romano Tácito que Nerón sometió a los cristianos a horribles torturas, incluyendo ser cubiertos con brea, y los prendió como antorchas vivientes para iluminar sus jardines durante espectáculos nocturnos. Y uno diría, eso no suena tan triunfal, ¿verdad? En Hechos capítulo 5 hay una conversación entre los miembros del Sanedrín. Después de apresar a los apóstoles, Cristo había muerto, los apóstoles andaban siendo embajadores de Cristo en la esclavitud y sumisión. Si usted lee el testimonio de Juan y de Pedro en el capítulo 4 de Hechos también, al Señor no hay otra cosa que podamos hacer. Si nosotros nos sometemos a alguna autoridad, va a ser a la autoridad de Cristo, no a la autoridad de ustedes. Y ahí sigue el burumbum. Atrapan a un grupo de los apóstoles y están a punto de ser castigados por el Sanedrín, que eran como las autoridades del pueblo de Israel. Y antes de que eso pase, hay una conversación registrada en Hechos 5, donde Gamaliel, que era un gran maestro de la ley, fariseo, le dice a los demás que saquen a los apóstoles y que hablemos un momento. Y así lo registra la Biblia. Un fariseo llamado Gamaliel, el maestro de la ley muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se unieron con él como 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Ese era el rey que estaba en la cabeza de la procesión. Mataron al rey y no hubo triunfo. Después, dice, de él surgió Judas, el Galileo, y en los días del censo, y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. Pero Gamaliel, que estaba bien enterado
de las escrituras del Antiguo Testamento, como gran maestro que era, y además escuchando la proclamación de los apóstoles sobre la resurrección de este rey, dice: en este caso, aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos, dice. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasarán. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. No importa cuál sea la aflicción que usted tenga enfrente, nuestra fe es que el que va adelante es Cristo Dios, nuestro Rey. Y su destino va a ser tan triunfal como lo vemos 2000 años después, la iglesia sostenida y construida por la esclavitud de esos apóstoles, por el martirio de muchos, el 99% de esos apóstoles. Y sigue la caminata triunfal del Rey. 100 años después, caminó por la tierra alguien que se llamaba Policarpio, de Esmirna. Él fue un discípulo del apóstol Juan y fue obispo en esa ciudad, Esmirna. Y se sabe que en el siglo II, bajo el gobierno del emperador Antónimo Pío, así se conocía, no Pío Cerf, ¿verdad?, se desató una persecución contra los cristianos en Esmirna, dice la historia. Y Policarpio, que ya era anciano, fue arrestado después de que sus seguidores trataron de esconderlo. Pero los soldados romanos lo encontraron y él simplemente dijo: que se haga la voluntad de Dios. Es decir, yo no soy esclavo de ustedes, ni soy esclavo de nadie, yo soy esclavo de Cristo y aquí se va a hacer la voluntad de Dios. Dice que lo llevaron ante el procónsul, quien intentó persuadirlo de que negara su fe y que ofrecieran incienso al emperador, como muestra de la victoria del emperador sobre él. Y Policarpio se negó y respondió con su famosa frase: he servido a Cristo por 86 años y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo blasfemar a mi Rey que me salvó? Dicen que al ver su firmeza, el procónsul lo condenó a ser quemado vivo en la hoguera en el anfiteatro de Esmirna, enfrente de su propio pueblo. Pero cuando lo ataron a Policarpio en la estaca y encendieron el fuego, los testigos afirmaron que las llamas no lo podían consumir, sino que formaban una especie de arco alrededor de su cuerpo. Dicen que era como un tipo de capullo dorado. Y viendo que el fuego no lo mataban, dicen que un soldado se acercó después de recibir una orden y lo atravesó con una lanza. Así que le hizo varios huecos con la lanza. Y según la tradición, se cuenta que la sangre empezó a salir de su cuerpo y que la sangre apagó las llamas. Y los cristianos que estaban ahí presentes dijeron que de su cuerpo salió un aroma a incienso como a mirra, dicen. Después de su muerte, los cristianos recogieron sus restos y los guardaron como reliquias sagradas. Su martirio fue tan impactante que inspiró a generaciones de cristianos a mantenerse firmes en su fe frente a la persecución. Ese es el aroma que causa la vida de un esclavo fiel al Rey. Las personas olieron no solo el cuerpo de Policarpio, sino su testimonio de vida. Y eso recorrió los campos y fue aroma de quien iba enfrente de la procesión de Policarpio para que otros con ánimo siguieran caminando esa misma procesión. Uno un poco más reciente, en los tiempos de la Reforma en Europa, en el año 1553, por ahí 1558, fue cuando la famosa María I
de Inglaterra, o más conocida en inglés como Bloody Mary, como María la Sanguinaria, gobernó ahí, en Inglaterra. Y ella empezó una de las persecuciones más grandes que ha registrado la historia contra los protestantes, contra los reformadores en esa época, en la iglesia de Inglaterra. Y dice que entre el 55 y el 58 del siglo XVI, cientos de protestantes fueron arrestados, condenados y ejecutados por herejías. Las víctimas principales eran los pastores, los teólogos, otros líderes de la iglesia y algunos laicos. Muchos fueron quemados en la hoguera, y una de las formas más brutales de ejecución de la época. Y entre las figuras más notables en la historia de Inglaterra en esos tiempos están, voy a decir, 3 personas, 2 juntos: Hugh Latimer y Nicholas Riddle. Eran 2 obispos protestantes y fueron quemados juntos en Oxford. Y Latimer dijo a Ridley antes de morir: sé de buen ánimo, maestro Riddle, y mantente firme. Encenderemos en Inglaterra una vela tal que, por la gracia de Dios, nunca se apagará. Y el otro es Thomas Cranmer, en el 56. Él fue arzobispo de Canterbury, una de las figuras claves de la reforma de Inglaterra también. Y él se vio obligado a retractarse de su fe protestante, pero al final se reafirmó en sus creencias y entonces fue quemado vivo. En su ejecución metió primero en las llamas la mano con la que había firmado su retracción como señal de arrepentimiento por haber negado su fe. Se estima que en esta época alrededor de 300 personas fueron quemadas en la hoguera durante el reinado de María la Sanguinaria. Y uno diría: qué desperdicio de vidas, qué montón de cristianos fueron quemados. ¿Pasó algo? ¿Valió la pena? Dice que eso causó tanto rechazo hacia personas como María la Primera, que por cierto era súper devota al catolicismo romano, causó un rechazo generalizado en Inglaterra, que contribuyó que a la muerte de María la Sanguinaria en 1558, su hermana Isabel consolidara la reforma protestante en Inglaterra, que al final de cuentas, para no hacerles largo el cuento, es una de las mayores razones por las cuales nosotros tenemos teología reformada hoy en nuestras manos, por la muerte de estos 300 hombres que fueron una luz y un aroma en medio de Inglaterra, que se empezó a esparcir anunciando lo grande que era el rey por el cual ellos decidieron dar su vida, para que hoy nosotros seamos consecuencia de ese aroma que ha viajado por cientos de años hasta llegar a nosotros. Así de triunfante es nuestro Rey. Filipenses 2, 10, 11. Ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pablo dice en Romanos 14: tan cierto como yo vivo, citando a Jesús, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y Pablo cierra: a diferencia de muchos, nosotros no somos los que trafican con la palabra de Dios, más bien hablamos con la sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Pablo no negoció por nadie su relación con Jesús. Pablo no le negoció con nadie el evangelio que fue puesto en sus manos.
sino que en todo momento, cuando estaba hablando, no torció sus palabras ni acomodó sus palabras, sino que fue firmemente el representante de aquel que lo envió. Siempre habló con sinceridad delante de Dios, que siempre es testigo, en Cristo Jesús, que nos capacita según la comisión que se nos ha dado. Y esa es la tarea, revisar nuestras vidas. Somos esclavos de Cristo. Tenemos el propósito de representar al Rey. Y creamos que mientras vivimos así, somos ese aroma intencional que infunde quien Cristo es, para que ojalá todos se arrepientan y caminen esa procesión que solo lleva al triunfo. Esa es nuestra tarea. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿O tiene alguna pregunta? ¿No? Bien. Vamos a celebrar